Gracias, Dan. Gracias también a Ilel por el espacio. Mi nombre es Sebastián Saal. Hace ya 5 años que empecé haciendo trámites de ciudadanías europeas, con España y Portugal inicialmente, y hace ya un par de meses que sumamos Polonia e Italia. Armamos una especie de centro en el que nucleamos todas estas ciudadanías, que se llama ciudadaniaeuropea.com. Así que si tienen dudas pueden ahí entrar y ver un poco quiénes somos, qué hacemos y demás. Ahora voy a hablarles de Polonia. Supongo que están todos interesados por los apellidos, veo que viene bastante polaco. Eh, la idea es dividir esto en 3 etapas. Una primera etapa en la que les voy a contar un poco sobre qué se necesita. Una segunda etapa de algunas preguntas frecuentes que seguramente tengan todos. Y una tercera etapa en la que los invito a ustedes a que me hagan preguntas, que lo hagamos de manera ordenada, así intento evacuar todas las dudas. Y aprovecho que si alguno tiene algún ejemplo y quiera exponerlo, así lo vemos entre todos, puedo elegir 2 o 3. Yo ahora voy a escribir acá en el chat qué es lo que necesito que me manden, me lo pueden mandar solamente a mí, así después lo veo y lo usamos de ejemplo. Voy a necesitar nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento desde el solicitante hasta el polaco, y voy a poner entre paréntesis hombre y mayor de edad. Así que si alguno tiene ganas, me completa esa listita así bien sencilla, y después voy a elegir algunos como ejemplo para que vayamos viendo. Pero bueno, voy a empezar. Que seguramente nos afecten a nosotros, hay 2 leyes de Polonia que entran en vigencia. La primera es en 1920, ¿sí? Es la primera ley que reconoce a Polonia, lo que hoy conocemos como Polonia, como, como ciudadanía, ¿sí? Esa ley estuvo en vigente hasta 1951. En 1951 tenemos la segunda ley. Después subieron otras más adelante que no nos van a afectar porque la mayoría de los antepasados que cada uno tenga, lo más probable es que hayan venido antes de 1970, así que no creo que haya ningún problema de entrar en detalle con las otras. Lo primero que tenemos que saber es a quién se considera polaco, ¿sí? El simple hecho de haber nacido en Polonia o de haber vivido en Polonia no te da el derecho a solicitar la ciudadanía como descendiente. El derecho lo puede pedir cualquier persona, que es un derecho de sangre, ¿sí? No es algo que por haber nacido ahí ya te corresponde. Entonces, lo primero que tenemos que entender es quién es el que tiene el derecho a transmitir esto. Hasta 1900, o sea, en la ley de 1920, quien tenía derecho de transmitirlo era el hombre. La mujer no podía transmitirlo. Y el hombre adquiría el derecho a partir de la mayoría de edad. Entonces, todos los hombres que sean mayores de edad y hayan vivido en Polonia después de 1918, que va a ser lo más fácil de probar para nosotros, eh, podrían pedir la ciudadanía los descendientes, ¿sí? Después hay un montón de cosas que vamos a ir viendo. ¿Las mujeres pueden transmitir la ciudadanía? Yo dije que no, me voy a corregir un poquito. Solamente lo pueden hacer en casos en los que el hijo sea extramatrimonial, ¿sí? Los hijos toman la ciudadanía del padre, siempre y cuando sea una relación matrimonial. En caso de relaciones extramatrimoniales, o sea, que no estén casados, el hijo toma la ciudadanía de la madre, porque lo que vamos a saber es quién es la madre y no necesariamente quién es el padre. Después, ¿qué cosas son las que seguramente vamos a necesitar? Voy a abrir un minuto que voy a compartir pantalla. Díganme si se ve, ¿eh? Perfecto.
Bien. Bueno, esta era la introducción, pero me comí el Portugal, España, Polonia. Acá. Bien. Lo primero que tenemos que saber es en qué año nació el familiar, ¿sí? Porque dependiendo del año en el que nació, depende las leyes que le afectan. No solamente el año en el que nació, sino a medida que va transcurriendo la vida también. Pero primero, el año en el que nació. Después, ¿en qué año emigró? Y ¿cuánto tardó en llegar a su destino final? Ejemplo, si tenemos un familiar que emigró, no sé, en 1934 y estuvo 4 años viviendo en Francia y de 1938 viajó a Argentina, es un dato que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que probar que de 1934 a 1938 no haya perdido su derecho a la ciudadanía polaca, entre otras cosas. También después de 1938, obviamente, pero digamos, se agrega un país más en el que tenemos que probar el hecho de que no haya perdido. ¿Por qué? Porque Polonia no permitía tener la doble ciudadanía. En ese entonces no lo permitía. Entonces, si una persona se naturaliza, pierde el derecho a la ciudadanía todos los que continúan en su cadena de descendencia. Después, esto les decía, si el ancestro es hombre o mujer, en la mayoría de los casos, después de 1900, la mayoría de los hijos eran hijos matrimoniales. Entonces, la ciudadanía la adquieren por parte del hombre. Si no estaban casados, lo repito, la adquieren por parte de la madre. Después, tenemos que saber si la persona se naturalizó argentino y en qué año. Son todas cosas que tenemos que ir viendo. Digo argentino, como puse recién el ejemplo, si vivió en Francia, bueno, tendremos que saber si se naturalizó francés también. Se enlistó para el ejército, ¿sí? Una persona que hizo el ejército en otro país pierde el derecho a la ciudadanía polaca. Bueno, es importante contar con documentación. Estos son sitios útiles donde, en caso de que no tengan información, pueden buscar datos a ver si consiguen. Ahora bien, es un poco difícil explicarlo sin documentos, pero por eso les pedí el ejemplo. Voy a ver si alguno ya mandó ejemplo. Un minuto. Después vuelvo a compartir si quieren. Si ambos padres son polacos, no hay problema. Pero bueno, ¿alguno quiere compartir un ejemplo? Puedo... Camila, te puedo preguntar si puedo usar tu ejemplo, que ya lo tengo. Camila Mann. Bueno, sí, puso que sí. Bien, gracias. Entonces, ¿lo podemos hacer público? ¿Querés contarlo vos quiénes son? Así es un poco más dinámico y entretenido y no es tan monólogo la charla. Vamos a ver qué responde. Si no, lo cuento yo. Cuento un poco nuestra historia. Bien, Nosotros, hola, nosotros, mi abuela es polaca de nacimiento, pero vino acá a Argentina a los 8 años, así que por lo que sabemos no tiene como pasaporte polaco propiamente de ella, sino que sus papás eran polacos, así que lo tiene como heredado, entonces tenemos que hacer toda esa investigación un poco más profunda. Pero igual recién estamos como medio empezando el trámite, así que estamos en esas. bien. Voy a usar un poco los datos de Camila. Camila es nieta de una polaca, que es esto que yo les decía. La abuela vino siendo menor de edad, entonces ahí tenemos dos problemas. El primero es que es mujer y no le transmite a los hijos hasta el 51 el derecho a la ciudadanía. Y el segundo es que vino siendo menor de edad. Hasta la mayoría de edad no tenía el derecho a adquirir la ciudadanía propia, ¿sí?
Entonces, tenemos que ir a su bisabuelo, que se llama Ico. Él es el que tiene que, o sea, de él tenemos que comprobar que era ciudadano polaco y que tenía derecho. Después, de él tenemos que probar que no se haya naturalizado argentino ni haya hecho el ejército. Una vez que tenemos eso, vamos a la abuela. La abuela nació en Polonia, ¿sí? Entonces también tenemos que probar que no se haya naturalizado, porque no nació en Argentina, y bueno, las mujeres obviamente no hacían el ejército, no necesitábamos probar eso. Después, ¿en qué año se casó la abuela? Que ya, ¿puedo decir el nombre? Bueno, se llama Malca, ¿sí? Entonces, Ico es el bisabuelo, Malca, Roberto, Camila. Esa sería la secuencia. Entonces, Roberto nace en Argentina, no tenemos que probar que se haya naturalizado, porque ya es argentino y en ningún momento fue polaco, ¿sí? ¿Por derecho de sangre le corresponde pedir la ciudadanía? Sí, que es lo que vamos a intentar hacer. Entonces, de nuevo, tenemos que conseguir documentación que pruebe que Ico era polaco en ese entonces. ¿Cuáles son los documentos fundamentales y que no necesitamos nada más para aprobarlo? Pasaporte polaco, ¿sí? Con un pasaporte polaco o con una libreta militar. Son dos documentos que uno puede llegar a tener hoy y nos pueden demostrar el derecho a la ciudadanía, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de qué es lo que hay que ver en un pasaporte polaco. Bueno, ahora voy buscando y les voy a mostrar. Un segundo. Bueno, ahora les busco y les muestro. Entonces, en el pasaporte hay una parte que va a decir Obywatel Polski, al lado del nombre. Eso significa que dice ciudadano polaco. ¿Por qué es esto? Porque los territorios de Polonia cambiaron mucho. Entonces, por momentos tenía gente de Rusia, por momentos de lo que hoy es Bielorrusia, de lo que hoy es Ucrania, en ese momento del Imperio Austrohúngaro. Entonces, todo esto que fue cambiando, había gente no nacida en Polonia, pero que sí vivía en Polonia y tenía su pasaporte polaco. Como puede pasar hoy en día acá, que viene un uruguayo que está viviendo en Argentina, tiene su pasaporte, pero no tiene la ciudadanía argentina, pero sí tiene su pasaporte por ser residente acá. Entonces, van a ver que el pasaporte va a decir extranjero. Esto mismo pasa en Polonia. Si no tenemos esa frase, no podemos probar que el familiar sea polaco. La libreta militar por defecto va a ser polaca, porque es la libreta militar de Polonia. No tiene que tener ninguna inscripción específica. Pueden llegar a ver que en la tapa dice PKU, que son las siglas de lo que sería lo militar de allá. A veces, dependiendo de la época, pueden llegar a encontrar un documento que funcione de pasaporte y eso también confirma la ciudadanía. Y después están los casos en los que no tenemos nada y hay que empezar a buscar en los archivos documentación. Entonces, a los que tengan que buscar, ¿qué es lo que tienen que buscar? Tienen que buscar documentos de que hayan hecho el ejército, o sea, que hayan estado enrolados en el ejército, documentos que demuestren que hayan votado, que hayan participado en alguna elección. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que después de 1920, que fue cuando entró en vigencia la ley, la persona, el familiar, haya vivido en Polonia. Cuanto más tiempo haya estado, más chances hay de que en los archivos puedan encontrar algo. Tengan en cuenta que en el medio estuvo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay documentos que se perdieron. A veces los archivos no están completos. Cada caso lo van a tener que ir viendo
de forma personal, muchas veces se tiene que ir a los archivos y pedir documentación. Eventualmente, si no se consigue nada, se puede ir a contratar un genealogista que lo que hace es ir de forma presencial a los archivos a buscar la documentación. Pero principalmente lo que necesitamos es probar que el familiar, después de 1920, tenía derecho como ciudadano polaco, ¿sí? Siendo mayor de edad. Tamara quiere contar su historia. Bueno, a ver, Tamara, contá y lo usamos de ejemplo. Si querés. Hola, igual, más o menos como que me lo contestaste. Mi abuelo vino a los 4 años, con la mamá, con mi bisabuela. Mi bisabuelo vino antes. No tengo muchos documentos formales, solo tengo como un testimonio de que nació en Polonia, pero que está hecho por un rabino. O sea, se nacionalizó también, pero más tarde como que me dijeron que eso no sería un problema, porque no entraría como dentro de la ley esta de nacionalización, de que perdería el derecho. Pero me pasa eso, como que no sé de dónde sacar los documentos, porque es de esa ciudad, Milej, si sé, o como se pronuncia, y no queda ningún documento, me dijeron. Entonces, nada, igual más o menos me la contestaste, como... Bien. A ver, acá lo que tenemos que saber es que el abuelo vino con 4 años. Si bien era hombre, era menor de edad. Entonces todavía no tenía el derecho a la ciudadanía. Sí, él era polaco, pero no tenía el derecho de transferirlo a su descendencia. Entonces, hay que ir al bisabuelo. Es el bisabuelo del que tienen que probar el derecho a la ciudadanía polaca, para después probarlo sobre el abuelo, para después sobre el padre o madre, para después sobre Tamara. Después, algunas cosas que son... voy a avanzar un poco en el tiempo. Esto es a nivel lo que es probar la parte de ciudadanía, de confirmar la ciudadanía polaca del familiar. ¿Cómo se prueba que qué pasa si una persona hizo el ejército acá? Porque va a pasar que si alguien nació antes del 33, lo más probable es que haya hecho el ejército. En realidad si nació antes del 30, porque acá el ejército era obligatorio a los 21 años. Entonces, si nació y estuvo acá, es muy probable que haya hecho el ejército. Muchos también, si nacieron en Polonia, pudieron haber sido eximidos de hacer el ejército, principalmente porque al ser extranjeros no tenían la obligación, podían decir que no. Otros decían que sí porque ya se sentían argentinos o por un tema de que no sentían nada por Polonia y decían, bueno, lo hago, o sea, me siento argentino, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que confirmar que la persona no haya hecho el ejército. Hacer el ejército hace que se pierda el derecho a transferir la ciudadanía. Después, tenemos que probar que la persona no se haya naturalizado antes de 1951, que es cuando está la segunda ley de la que le venía hablando. Pasado eso, si se naturalizó, no habría ningún problema. ¿Y qué otra cosa puede pasar? Por ahí me dicen, no, se naturalizó en 1948. Ok, ¿en qué año nació el hijo o la hija? ¿Sí? Si nació antes de que se haya naturalizado, el hijo adquiere también el derecho de ciudadanía que tenía su padre. Entonces, voy a decir cualquier cosa, pero vuelvo al ejemplo de Ico, Malca, Roberto y Camila. Si Ico hubiese venido a Argentina en 1930, Malca nació en Polonia en 1928 y se casó acá después de 1951, ahí me estoy metiendo en otra cosa. Bueno, voy a explicarlo. Las mujeres, ¿sí? Hasta 1951 no tenían el derecho a transferir la ciudadanía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ver en qué año se casan. Si se casan antes del 51, por ley, la mujer polaca adopta la ciudadanía del hombre. Entonces automáticamente pierde su derecho a seguir transfiriendo la ciudadanía. Por eso esto lo ideal es mostrar ejemplos. Si se casase después del 51,
no hay ningún problema porque ya está la nueva ley y no pasa nada. Entonces, por ejemplo, Malca se casó en 1953, no hay ningún problema de que pierda la ciudadanía porque fue posterior al 51. Si se hubiese casado en 1950, adquiere la ciudadanía del marido, de con quien se casó, porque eso es lo que dice la ley polaca. La mujer al casarse adquiere la ciudadanía del hombre, que es lo mismo que pasa con los hijos. Entonces, tengan en cuenta cuando busquen información que quizá van a decir, yo tengo el pasaporte de mi abuelo, pero quizá el abuelo vino como menor de edad y van a ver que está en el pasaporte con la bisabuela, ¿sí? Van a encontrar un documento que quizás es un pasaporte. ¿Qué es lo que tiene? Tiene toda la información de la madre con sus hijos menores de edad, que son los que están a cargo. Ahora les voy a mostrar uno de ejemplo. A ver. Así es un pasaporte. Dice passport. Lo van a encontrar fácil. Pero ahí lo tengo en PDF. Esperen un minuto, por favor. A ver. Bien. Lo que les muestro acá es un certificado de la Cámara Nacional Electoral que dice el año de naturalización de la persona, ¿sí? Para probar que la persona se naturaliza o no, yo después voy a hacer como un raconto y ordenar un poco porque sé que es mucha información y es muy difícil de transmitir. Para confirmar si la persona se naturaliza o no, hay que pedir en la Cámara Nacional Electoral un certificado. Ese certificado se pide como ciudadano o como no ciudadano, ¿sí? Si, lo que hay que hacer es, si la persona falleció, se pide primero el acta de función. Y en el acta de función va a decir que falleció como argentino naturalizado o como polaco. Entonces, si falleció como argentino naturalizado, hay que pedir un certificado de ciudadano. Y ahí va a salir esto que les muestro que dice argentino por naturalización, fecha de otorgamiento, en qué juzgado, qué juez, secretario, cuándo prestó juramento a la ley, ¿sí? Y el nombre de la persona. De esa manera vamos a poder probar que si se naturalizó, lo hizo o posterior al 51 o posterior al nacimiento del hijo, que está en la línea de descendencia directa. ¿Qué más? Si no se naturalizó, va a ser un certificado de la Cámara Nacional Electoral que dice que no hay registro de que esté empadronado la persona solicitada. Entonces, de esa manera, en ningún momento perdió la ciudadanía ese familiar. Cosas que podemos hacer para pedir documentación son ir a la Policía Federal, no a la comisaría, sino al Archivo General, y pedir toda la información que tengan del familiar. De esa manera, en la policía está el archivo donde figura, por ejemplo, o puede figurar, no necesariamente figura, con qué documento ingresó, en qué año, si se naturalizó, en qué año, se hizo el ejército, en qué año, información personal. Son un montón de datos que ellos tienen y nos pueden llegar a servir. Después, ¿qué más? Si tiene algún familiar que haya hecho el trámite y ya sea polaco, es más fácil la situación. Lo que hace falta es, a ver, les voy a mostrar la confirmación de ciudadanía. Tendría que mostrar en la compu, ¿no? No se ve nada. Esta es una confirmación de ciudadanía. No sé si se llega a ver acá.
No se ve, ¿no? Se veía, no sé qué puntual quería mostrar. Bueno, básicamente lo que dice esto es que es una declaración que confirma la ciudadanía de una persona. Entonces, voy a seguir usando el ejemplo de Camila. Supongamos que Camila quiere solicitar la ciudadanía y el tío ya hizo el trámite. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se le pide la confirmación de ciudadanía al tío y uno medio que se puede acoplar a todo eso. ¿Por qué? Obviamente, hay que aportar toda la documentación que uno no comparte en la línea recta de descendencia. Entonces, si fue el tío, lo que tenemos que hacer es sumar la documentación del padre más la documentación de Camila. De esa manera nos movemos al costado para el padre y bajamos hacia Camila, porque ya hacia arriba ya está probado de que les correspondía. Hay algunas excepciones y cosas a tener en cuenta, como por ejemplo, si es mayor o menor la persona, o sea, el hermano o la hermana. Supongamos, si lo hizo el tío nació en el 58 y el padre nació en el 56, no habría problema porque no se digamos, el padre del abuelo no se pudo haber naturalizado antes, porque ya se la dieron al hermano menor. Sí se pudo haber naturalizado después. Entonces, eventualmente lo que hay que hacer es probar que no se haya naturalizado hasta el momento en el que nace su hijo. ¿Se entiende? Más o menos. Es muy confuso. A ver. Voy a ver las preguntas, ¿eh? Dígame igual si se entiende o es muy confuso. Si hizo el servicio militar después del 51, va a depender de en qué año... Esta es una pregunta de Ezequiel. Va a depender de en qué año nació el hijo. En principio no habría ningún problema, pero también por las dudas veamos en qué año nace el hijo. A ver, Malca dice que su bisabuelo nació en 1903 y llegó a Argentina en 1937. ¿Cómo pruebo que no hizo el ejército? Bien, lo que tenemos que hacer en ese caso es, opción 1, irse al ejército y pedir un certificado que diga que o nunca prestó servicio militar o que en caso de que lo haya hecho posterior al nacimiento de su hijo o su hija. Otra opción sería ir a la Cámara Nacional Electoral y pedir este certificado que les venía hablando, que es el formulario 003 o el 052, dependiendo si es ciudadano o no ciudadano. ¿Por qué? Porque para haber hecho el ejército tuvo que haber estado naturalizado argentino. Al ejército no pueden ir ciudadanos extranjeros. Entonces se tuvo que haber naturalizado antes. Muchos se naturalizaron para hacer el ejército. Entonces, pidiendo ese certificado de naturalización, podemos darnos cuenta si la persona hizo el ejército o no hizo el ejército. Paloma. En caso que el polaco sea menor de edad cuando vino a Argentina, en mi caso mi bisabuelo, y sus padres vivieron en Polonia antes de 1920, ¿el caso sería viable? Bien, habría que ver. Si fue anterior a 1918, te diría que casi que no, salvo que tengas algún pasaporte o algo que lo pruebe. Si hay que ir a los archivos, es casi imposible. Bueno, Camila me dice que Malca se casó en el 57. No estaba tan errado con decir que nacieron en el 50 y pico el padre y el hermano, de modo de ejemplo. Michelle, familia de la mamá de mi abuela polaca tiene la ciudadanía y su esposo también era polaco. ¿Ahí hay alguna posibilidad? Vamos de vuelta. La familia de la mamá de mi abuela polaca. ¿Querés que lo explique más Sí, fácil? dale, mejor. O sea, de parte de mi abuela, Sí, mis bisabuelos, sí, eran polacos. claro, los dos. Y Sí, su mamá, la parte de su mamá, tiene la ciudadanía polaca. Y ellos están casados, o sea, son polacos, o sea, los dos eran polacos. ¿Ahí hay alguna posibilidad?
de que sea más fácil. No, no, más fácil o más difícil no hay. Hay posible o no posible. A ver si lo termino de entender. Tu bisabuelo y tu bisabuela eran polacos. Sí, Bien. Tu bisabuela no nos importa. Perdón por ella, pero no nos sirve. Tu bisabuelo es el que va a transmitir el derecho a la ciudadanía. Abajo de tu bisabuelo, ¿quién está? abajo de mis abuelos, mi abuela. Tu abuela. ¿En qué año nació? Mi abuela, ay, Más o menos. nació en el 40 y pico. Bien, entonces, no habría problema en ese caso porque se tuvo que haber casado después del 51. Perfecto. Y después de tu abuela está o tu padre o tu madre, Sí, mi papá. que no habría problema. En tu caso, lo primero que hay que hacer es conseguir documentación polaca. O, si me decís que hay familia que ya lo hizo, pedir ese documento que es la confirmación de ciudadanía polaca, y a partir de ahí sumar al que quiera sumarse a eso. Obviamente hay que compartir la base, o sea, el polaco tiene que ser el mismo. ¿Sí? Después de ahí se pueden desprender un montón de ramas. Pero si o sea, ya no puedo decir un primo segundo porque es un poco lejano. Pero un primo, un tío, uno puede llegar a pedir y acoplarse. Perfecto, gracias. Camila me dice de nuevo lo último. No sé qué es lo último. Si alguno tiene alguna pregunta, levante la mano y me pregunta. No hace falta que sea escrito. Sí, Lushenroff. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Consulta, mi abuelo, por lo que tengo entendido, mi bisabuelo, abuelo de mi mamá, porque es así, mis bisabuelos nacieron allá, tuvieron a mi abuela allá, pero ella llegó acá con 2 años, Sí. nació en el 23 y llegó acá en el año 25, entonces entiendo que por ella no puedo conseguir nada. Pero mi Por tu abuela bisabuelo, no, pero por tu bisabuelo sí. esta es mi consulta. Mi bisabuelo fue desertor de la guerra. Porque abandonó la guerra él. Como que Sí. se escapó. Entonces, no sé si él, o sea, sé que estuvo en lo militar, pero a la vez se fue por la puerta chica, digamos. Bueno, va a depender de la documentación que tengas. La realidad es esa. Después también tenemos que ver que tu abuela no se haya naturalizado argentina, que no se haya casado antes del 51. Sí, no, ya revisé todo eso y no. Ella se naturalizó en el 52 y se casó casi por el 58, si no me equivoco, o 59. Ok. Está. Así. Así en principio no habría problema, habría que ver el documento de tu bisabuelo. Y otras 2 consultitas más, creo. Que lo haga mi mamá sería como más fácil. Yo lo que recomiendo siempre es, en casos que sean, no voy a decir complicados, pero que no sean sencillos, que no tengan el pasaporte, la libreta o una confirmación de ciudadanía de un familiar, que lo haga primero una persona por un tema de costos, y una vez que está confirmado lo de esa persona, que atrás se le sumen los que quieran. ¿Sí? Perfecto, Porque pero la decisión final la va a tener Polonia. Si Polonia dice no me gusta esto, no hay mucho que hacer. No es algo que uno pueda manejar. Vos tenés las cosas que pide la ley, pero al fin y al cabo es Polonia el que decide y puede agarrar, como en tu caso, y decir, no, fue desertor de la guerra, pierde el derecho a la ciudadanía. Por decir algo de ejemplo. Entonces, no tiene sentido hacer 3 expedientes y gastar plata en 3 expedientes cuando podés hacer uno solo y a los 6 meses tener los otros. No es una demora significativa. Bien, les cuento un tema de plazos, y ahora sigo con las preguntas. ¿Cuánto dura más o menos el trámite? Sacando la pandemia, más o menos unos 6 meses desde que se presenta en Polonia. ¿Sí? Obviamente tiene toda una parte previa acá, en la que hay que pedir documentación, que demora.
más ahora con la pandemia. O sea, yo estoy sufriendo mucho porque veo la demora y no entiendo. O sea, cada mes que pasa, las cosas se demoran todo una semana más. Por ejemplo, una apostilla que solamente se puede hacer, bueno, se puede hacer por colegio de escribanos o se puede hacer por la plataforma Trámites a Distancia. En agosto demoraba 2 semanas, en septiembre 3 y ahora en octubre ya está demorando 4. Para que se den una idea, todo va llevando tiempo. Entonces, desde que se presenta son 6 meses. Si lo aprueban y se quiere sumar más gente, más o menos son unos 4 meses más de lo que lleva en Polonia. Y lo que, a ver, yo los trámites no los presento acá en el consulado. Si se hacen acá hay que pedir un turno, es bastante complicado pedir turnos. Tampoco es que es súper barato hacerlo acá en el consulado y a la vez demora más tiempo, porque tiene que ir todo por vía consular, hacer todos los ingresos administrativos y recién ahí viaja la documentación a Polonia, que la reciban. Entonces, quizá en vez de 6 meses te demora 8 o 9 meses. Más conseguir el turno acá una vez que tenés todo. Yo los trámites los presento directamente en Polonia, ¿sí? Tengo un abogado que se ocupa de presentar la documentación allá. Después, ¿qué es lo que hago? Los voy ayudando a intentar conseguir la documentación por 2 motivos. Primero, porque me gusta que se puedan encontrar con las raíces y conocer un poco más a la familia. Y segundo, porque en muchos casos, si no les doy una mano, quedan ahí y no lo pueden hacer. Sé que hay mucha gente que dice, no, si no tenés esto, directamente no lo hago. Yo intento ayudar pasándoles contactos, diciéndoles qué tienen que pedir. A veces hay buena predisposición desde Polonia, a veces no. Eventualmente se puede llegar a tener que contratar un genealogista allá. No es barato. Valen a partir de $500 más o menos. Y puede que no encuentren nada también. Pero son las cosas que necesitamos para poder empezar. Documentos sustentables que prueben la ciudadanía polaca de un hombre para poder continuar con toda la cadena de descendencia. Y después toda la parte de Argentina. ¿Sí? En cuanto a costos, ¿cuánto sale el trámite? Sale 600 euros por persona, que te incluye la traducción de la partida de nacimiento del solicitante, incluye la confirmación de ciudadanía en Polonia, incluye la partida de nacimiento polaca. Y obviamente incluye el envío de la documentación a Polonia, y toda la parte de honorarios del abogado allá y los míos. Para que se den una idea, acá esto cuesta más o menos unos $500, si lo quieren hacer acá en el consulado. ¿Y qué más? Y después todo lo que sea traducciones adicionales, porque todo tiene que estar traducido al polaco, vale 50 euros. Que, obviamente, si es un grupo familiar, lo pueden prorratear. Ejemplo, si hay, no sé, 5 personas que quieren pedir, vuelvo al ejemplo de Camila, no me acuerdo cuántos son, pero ponele, Camila me dice, somos 5. Bueno, a ver, de Ico, que es el bisabuelo, vamos a necesitar la partida de nacimiento, pero que está en polaco, por ende no tiene que estar traducida. El matrimonio de Ico, ¿por qué? Porque es hombre. De hombres necesitamos matrimonio para probar que el hijo, ¿sí? Nació de una relación matrimonial, y por eso le corresponde la ciudadanía del hombre, o sea, del padre y no de la madre. Entonces, de Ico, que era el bisabuelo, vamos a necesitar el matrimonio, pero que en este caso se casó en Polonia, porque la abuela Malka nació en Polonia, tampoco lo necesitamos. De Ico vamos a necesitar el certificado de la Cámara Nacional Electoral. Ese sí va a tener que estar traducido, y todos los que estén abajo lo van a usar. Entonces los 50 euros de esa traducción los van a dividir entre los 5 de abajo. De la abuela vamos a necesitar el nacimiento, que es polaco, no hay que traducirlo. El matrimonio no, porque es mujer. Y nada más. Y después, ponele que el padre lo quiera pedir, ya la partida de nacimiento está incluida. Entonces, en principio,
en ese caso serían solamente 610 euros por persona, en vez de 650 si son muchos más. O sea, cuantos más hayan, la documentación que se comparte la pueden dividir entre todos. No es que necesito una para cada uno porque cada uno tiene un expediente separado. Voy a volver a las preguntas. Adrián pregunta, en caso de abuelo polaco, ¿se puede? ¿Qué se necesita? Sí, ya lo expliqué. Se puede. De hecho, tiene que ser hombre. Se necesita preferentemente un pasaporte o una libreta militar. Y si no, poder probar que tenía derecho como ciudadano polaco después de 1920, siendo mayor de edad. Eso. Cami, si se naturalizó y se casó después del 51, no habría problema, ¿no? No, no habría problema. Iván, mi abuelo nació en Polonia, no hizo el ejército como nieto. ¿Sería necesario que mi mamá, su hija, también tenga nacionalidad para yo tenerla? No, bien. Eso yo no lo expliqué. No es obligatorio que lo pidan todos los que están en la línea de descendencia. Se puede saltear generaciones. Entonces, si algún padre o un abuelo no lo quiere pedir, no es necesario. Mara, si mi bisabuela es polaca, ¿cómo sería? Bien, tenés que ir a tu tatarabuelo. Las mujeres para ese entonces no tenían derecho a transferir la ciudadanía. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta más. Si algo no quedó claro, sé que es muy confuso. Lo ideal acá sería armar una especie de cuadro sinóptico y ir cruzando bien todas las cuestiones y que llegues como un laberinto que te diga ¿se puede o no se puede? En algún momento lo voy a armar, pero todavía no lo tengo. Perdón, no quería interrumpir. Tengo Sí. una consulta. Yo tengo mis dos bisabuelos, ambos polacos, que son papás de mi abuelo que falleció, Sí. papá de mi mamá. Mis Sí. hermanos y yo podríamos acceder a la ciudadanía. En principio, o sea, por lo que se ve en lo que es línea de descendencia, sí. Habría que hacer todas las comprobaciones de, primero, tener documentación polaca del bisabuelo. Sí, tengo los Sí. pasaportes. Bien. Después, ver que no haya hecho el ejército, de que no se haya naturalizado antes del nacimiento del hijo de 1951, y así ir comprobando cada una de las cosas que necesitamos. Pero así en lo que es, ¿cómo puedo decirle? La secuencia de descendencia no habría problema. O sea, no la pierde, pues no hay mujeres antes del 51 y tenés pasaporte de un bisabuelo polaco. Ah, vale, perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Dónde puedo buscar información? Pregunta Paloma. Documentación. En los archivos. Son las dos opciones. Comunicarse con los archivos de cada región, obviamente la que les corresponda, o contratando un genealogista. O existe la opción, voy a volver a compartir, voy a escribir acá si lo tienen todos. Ahí, uy, porque mandé a todos. Esa es una página. Y la otra... son esas dos. Ok, gracias. Y una pregunta, o sea, si no sé la ciudad en la que nació y solamente sé que eran polacos, ¿qué opciones hay? ¿Sí o sí el genealogista o hay alguna otra forma de Te diría que el investigar? genealogista tampoco, porque el genealogista va a un archivo específico de una ciudad. Ok, Tiene que ir, o sea, te diría que intentes investigar, consultar con la familia, a ver si llevas algún dato, o buscar en estas páginas, a ver si de golpe aparece el apellido en algún lugar, y podés hacer, no sé, decir, bueno, me enfoco en esta ciudad a ver si aparece algo. ok, gracias. No, de nada. Si la ciudad donde nació mi abuela ahora es territorio ucraniano, ¿se puede tramitar igual? Sí. Si en ese entonces era Polonia, sí.
Ejemplo, la provincia de Grodno. Hay mucha gente de la provincia de Grodno, de Tornopol, que hoy es Ucrania, y en ese momento era Polonia, y lo pueden hacer. Si ya tenés todos los datos, papeles, etcétera, sí, claro, podés empezar a tramitarla. No hay ningún problema. Una consulta. Sí. Viajando a Polonia, puede ser que sea más fácil, así como los italianos, viste, que van y la sacan allá como mucho más rápido, o es más o menos lo mismo. No es más rápido. O sea, de hecho, la presentación se hace en Polonia. La única diferencia que vas a tener es que quizá tengas que gastarte un montón de plata en alojamiento durante los 5 o 6 meses que demora el trámite, que estando acá no. Así que no te lo recomiendo, no te lo acelera. Italia sí. Italia no necesitas turno, vas directamente, presentas todo, estás más o menos 3 a 6 meses y te sale. ¿Alguno tiene alguna otra consulta? Hola, una consulta. Entonces, o sea, mi abuelo llegó acá cuando era bebé y mis bisabuelos son polacos. Para iniciar el trámite, ¿qué tendría que tener? O sea, el pasaporte los tengo, ¿De quién? de mis bisabuelos. Bien, de O vuelta. sea, de El mis que bisabuelos importa es y de el mi hombre. bisabuela está o sea, mi abuelo en brazos de mi bisabuelo. Exacto, sí. Si lo tenés y tenés una foto, lo podemos usar de ejemplo. ¿Te parece? Sí, bueno, ¿de quién? ¿Tenés una foto del pasaporte de tu bisabuelo y de tu bisabuela con tu abuelo? Sí, lo tengo acá en el celular, ahora te lo busco. Yo para que todos puedan Ahí ver va. el ejemplo este que decía. Dale, ahí lo busco y pongo para compartir. Dale, pará. ¿Podés vos, Dan, compartir? Sí. Y a él. Para ver dónde me lo manda. Aprovecho y le respondo a Andrea. Si están dando turnos para el pasaporte, sí, a cuentagotas, pero lo están dando. Nunca fue fácil pedir turnos para el pasaporte. Van a tener mucha paciencia y es algo que no se puede pedir en ningún lugar que no sea el consulado. Entonces hay que tener mucha paciencia. Tengo una consulta, hola, ¿qué tal? Sí, Mira, mis abuelos son de Siria, o sea, Damasco y Alepo. ¿Se puede tramitar el pasaporte, la ciudadanía o se me permitirían? el polaco no, el portugués puede llegar a ser, por sefaradí. Ah, está bien, gracias. No, porque si no, digo, ¿cómo tramitar el europeo de alguna manera? Bueno, entonces voy a ver con el portugués. Yo Muchas ahora les gracias. voy a dejar a todos la página, ahí. Uy. No sé por qué responde siempre al último que manda un mensaje. Yo no cambio nada. Y a él vos ya podés compartir pantalla si querés, mientras se va poniendo el... ¿Llegó? ciudadaniaeuropea.com. Llegó. Si tienen dudas, Vale, pueden sí, entrar estoy ahí, descargando. pueden ver. Bien, no. Respondo a Camila. No, tu mamá no podría. Sí, lo que puede llegar a hacer es inscribir el nacimiento el matrimonio en Polonia. Eso le daría el derecho a poder residir legalmente en Polonia, pero no a la ciudadanía. Pero antes tendría que el papá, porque perdón, leo la pregunta que creo que puede servir para algunas personas, que es una persona que se casa con alguien que está en la línea de descendencia. ¿Tiene que hacer Exacto. primero el papá, digamos, la ciudadanía para que eso suceda? Sí, o sea, ponele, voy a dar mi ejemplo, yo soy español. Ahí se ve. Sí, es el pasaporte de tu bisabuelo, ¿verdad? Sí, y no sé por qué está así tachado. Porque es el de tu bisabuelo y el hijo habrá nacido después, entonces hicieron un pasaporte exclusivo para tu bisabuela y el hijo. Ah, ok. Mirá, ¿tenés otra hoja del pasaporte? A ver, ahí lo busco. Bueno, sigo con el ejemplo. Entonces,
Yo al ser español, mi esposa podría tener la ciudadanía española o europea, no. Pero si yo quisiese irme a vivir a España, a Francia, Alemania, Italia o el país que quieran, podría. Bien, esto que van a ver acá, si se fijan justo en el medio, al lado donde dice arriba de Kruk, no veo bien el nombre, creo que dice Morko. Sí, Morko. Dice Obywatel Polski. ¿Lo llegan a ver? Debajo de la palabra passport, en el medio, a la izquierda. Eso significa que era ciudadano polaco. Por ende, con este pasaporte del bisabuelo, podemos probar que él tenía derecho a la ciudadanía polaca. Ok. Perfecto. Si hubiese sido un inmigrante, no diría ahí Obywatel Polski, diría otra palabra que vendría a ser como pasaporte extranjero. Bueno, entonces tenemos chances. Sí, si querés mostrarle de tu bisabuela con tu abuelo, así la gente puede ver la diferencia de cuál es el que no nos serviría, digamos. Ah, pero no tengo la primera hoja. No, ese, está bien. Ven que Está giren medio la al revés. cabeza No todos. puedo dar vuelta. Pero bueno, ven que ahí está el pasaporte de la madre, digamos, con su hijo menor de edad. Y si se fijan, lo que sería abajo, pero que ustedes van a ver arriba, dice... ¿le puedes hacer zoom? Ahí. O sea, ahí abajo, arriba dice tipo el nombre de mi abuelo. Sí, dice Cicie Mendel, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces ahí figuran los datos del hijo. Entonces, ese pasaporte no nos va a servir para demostrar ciudadanía. Si bien el abuelo era polaco, no tenía su derecho de ciudadano polaco hasta los 18 años. Y ahí dice que nació en 1934, ¿puede ser? Sí. Entonces no se vino antes de cumplir los 18 años. Y después sé que se naturalizó en el 55. O sea, sirve. En principio sí, no habría ningún problema. Es un caso que se ve viable. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, de nada. No. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Que quiera dar su ejemplo. Iván, mi abuelo, de parte de mi papá, también era polaco y nació allá. Pero cuando ingresó acá, en algún momento le robaron el pasaporte. Bien, acá es donde hay que ir a los archivos, averiguar en qué ciudad nació y pedir en los archivos de Polonia documentación, si tienen, que pruebe que tenía la ciudadanía polaca, que le correspondía, en el caso del planteo de Iván. Cualquiera que no tenga el pasaporte o la libreta militar va a tener que hacer eso. ¿No hay más consultas? Bueno, si alguno llega a tener alguna consulta, tienen ahí la página, ahí van a tener el Instagram, el mail, el WhatsApp para que puedan hacer preguntas y intentaré ir ayudándolos en la medida que pueda. Agradecerle a Ilel por el espacio, a ustedes que se tomaron su tiempo de venir, de estar ahí del otro lado, ojalá de venir. Y bueno, cualquier cosa quedó a las órdenes. Ahí querían poner una pregunta más, además de toda la gente. Sí, pero no salió. Pero bueno. Si llega a salir antes de que termine, la respondo. La página es ciudadaniaeuropea.com. Ahí la pongo de nuevo en el chat. En singular. Ahí está todo, no se va primero el contacto, pero además, bueno, los que preguntaban por otras ciudadanías portuguesas y demás, también todo ahí. Sí. Bueno,
gracias primero a la gente por participar y segundo Seba por coparte como siempre y la buena onda. Ahí está, llegó la pregunta, vamos a responderla porque llegó justo. Si mi mamá va a sacar una ciudadanía europea, ¿yo la puedo tener? Va a depender del país. Ciudadanía europea es un España, término de España. Bien, si el tema es así, voy a ser muy breve con España. España hoy solamente permite para hijos menores de 18 años. Ejemplo, yo tengo un hijo, a mi hijo se la puedo hacer porque es menor de 18 años. O hijos de españoles nacidos en España. Si yo hubiese nacido en España, mi hijo a cualquier edad podría pedir su ciudadanía. Lo que se está viendo es de tratar nuevamente la ley de memoria histórica, que también era conocida como la ley de nietos, que se prevé que la aprueben para el primer semestre de 2021. No se sabe los detalles, recién ahí, una vez que esté aprobada y reglamentada, vamos a saber si la pueden pedir los nietos, los bisnietos, los hijos de españoles mayores nacidos fuera de España, qué documentación va a hacer falta, qué costo va a tener, cuánto va a demorar, etc. El Consulado de España, si bien abrió, está muy, muy trabado. Yo tenía que hacer el pasaporte de mi hijo en junio, me cancelaron el turno por la pandemia y recién ayer me dieron turno para reubicar la cita. O sea que imagínense que todavía falta reubicar 2 meses más. Así que hasta el año que viene no van a dar nuevos turnos. Si alguno tiene que hacer algún trámite en España, respecto a lo que es nacionalidades, no creo que den nuevos turnos. Perfecto, clarísimo. Bueno, entonces, genial, Seba, como siempre muy claro, gracias por todo. Queda ahí la página ciudadaniaeuropea.com, por las dudas lo digo bien. Así que cualquiera puede contactarse ahí, y nuestro Instagram por las dudas también, @ilelbsas. De última también nos escriben, más allá de para esto, para todas las actividades de ILEL, están todas ahí. Gracias entonces por venir a todos y todas. Gracias, Seba, como siempre. Y bueno, nos veremos